Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a tratar de hacer una actualización sobre Mpox, antes llamada la viruela símica o viruela del mono. Después de una revisión de la nomenclatura se decidió referirse a esa enfermedad como Mpox. Y hemos estado platicando sobre esta enfermedad, pero hace algunos meses que no lo tocábamos el tema. Y decidimos que pues, sería bueno revisarlo y reflexionar al respecto. Invitamos a la doctora Brenda Crabtree. Ella es médica cirujana, especialista en medicina interna, subespecialista en enfermedades infecciosas, profesora de alta especialidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y trabaja como investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es mamá de Greta y María. Bienvenida, Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Mauricio, muchísimas gracias de verdad por nuevamente tenerme en tu programa. Me encanta que hayas vuelto a tocar el tema, porque sí hay muchas cosas que se pueden decir ahora y que me parecen muy importantes de resaltar. Sí, de hecho, pues ya hay una curva epidémica que ya se puede ver, ¿no? Empezó en alrededor de mayo del año pasado. No sé si quieras ayudarnos ahí como reflexionando sobre la curva epidémica y cómo poco a poco pues, se fue concentrando en algunos países, desgraciadamente México entre ellos. ¿Cómo ves la curva epidémica y un poco lo que ha pasado con esta enfermedad? Pues mira, primero decir que esta curva, si bien nosotros no hemos tenido acceso, como muchos países de Latinoamérica, debo de decir, a las medidas preventivas y al tratamiento, esta curva era bastante esperada. ¿A qué me refiero? De que tuvo un brote, un pico alto y fue descendiendo. Y esto debemos de atribuirlo a lo siguiente. Ya se sabe que es una infección cuya antecedente de transmisión sexual es la principal fuente, ¿sí? Entonces, inicialmente a quienes afectó en forma primaria, pues fue a quienes, por ejemplo, tenían múltiples parejas sexuales por semana. Entonces, todo ese grupo de personas fueron las que principalmente se vieron afectadas, y entonces constituyeron este pico enorme, ¿no? Lo que se sabe o lo que se asumía es que la inmunidad de este tipo de virus, si bien no sabemos este brote en particular, pero en este tipo de virus la inmunidad es bastante buena. Entonces, todos aquellos que han pasado ya por una infección, pues confieren inmunidad. Pero entonces, este ritmo de personas que aparecen con Mpox se disminuyó porque dejaron de haber este tipo de personas con dichas conductas sexuales. Claro. Entonces empezó a afectar a las personas con menos parejas sexuales. Y entonces, pues el ritmo de aparición pues, fue descendiendo. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de inmunidad, el conjunto de que el ritmo fue menor por las conductas, por un fenómeno de conductas sexuales, pero también lo otro que yo quisiera hacer notar, y muy importantemente, es que como la respuesta de salud no ha sido de tener ninguna herramienta, y que el diagnóstico es centralizado en muy pocos laboratorios,
donde no hay una medida preventiva como el acceso a la vacunación, donde tampoco tenemos un tratamiento específico, sí creo que hay una población en la que no va y se diagnostica. Entonces, el subregistro Claro. debe de ser enorme porque, pues en realidad suele ser una enfermedad autolimitada y con un pronóstico bueno en términos generales, sobre todo en gente sana. Sí, 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 sí. Para lo cual después puedo hablar de hallazgos que hemos tenido ya en gente con inmunosupresión, que también me parece importante de recalcar. Pero lo que quiero decir es que también el hecho de tener una respuesta tan poca de atención a este fenómeno, pues sí hace que las personas pues no tengan ningún incentivo para irse a diagnosticar. Digamos, gente que tiene que trabajar Sí. para comer y entonces le dices, oye, te tienes que confinar 21 días o hasta que tengas costra, pues ¿cuál es el incentivo de No. irse a diagnosticar? Entonces, esos registros que tenemos no necesariamente obedecen a lo que realmente está pasando. Sí, sí, sí. Perdón, para el mismo médico, ¿no? La ruta para el diagnóstico está complicadísima. Sí, Entonces, pues si no son los 2 o 3 centros que están concentrando pacientes con Mpox, pero de ahí claro. a que se estuviera así como alimentando la información de manera confiable, está difícil, ¿verdad? Y yo la verdad es que quiero decirles que tengo el privilegio, el honor de tener una muy buena relación con la comunidad LGBT y he sido invitada cuando empezó este brote a varios foros comunitarios Sí. por sitios de encuentro y así a dar pláticas. Y, o sea, cuando pregunté quién le ha dado Mpox o conoce a alguien, la gran mayoría, y no todo el mundo acude al diagnóstico, y no por ser irresponsable, sino porque simplemente el acceso no está facilitado, Ujú. las herramientas de tratamiento y prevención son nulas, entonces, pues ¿a qué van, no? Quiero cerrar diciendo que este pico es lo registrado y no necesariamente lo que está pasando. Sí, de hecho, a nivel mundial, más o menos el brote empezó en mayo, abril, mayo del año pasado, ya la transmisión más sostenida durante mayo, pero alcanzó su nivel máximo a mediados de agosto del 2022 y a partir de ahí bajó en términos generales casi de manera sostenida. Llama la atención que en las últimas semanas, digamos en los últimos meses, la actividad se concentra en pocos países. Son pocos países los que están aportando la mayoría de los casos. México está entre esos primeros 5 o 6 países que siguen todavía aportando los casos, pero sí es un problema más o menos relevante porque pues, no se detiene. Sí, exactamente. Y ahí quiero decir que se ha tenido la imagen de que es una enfermedad benigna y la inmunidad muy buena. Y la sociedad se siente Sí. ajena al problema, Ujú. ¿correcto? Pero el punto es que los pacientes que sí seguimos viendo a cuentagotas, pero los seguimos viendo, son personas que requieren hospitalización, Sí, que tienen casos graves. Y nosotros hicimos una publicación en Lancet que se presentó en la conferencia más importante de VIH que sucede anualmente. Y ahí se presentaron una serie de más de 300 casos de personas viviendo con VIH con defensas bajas, con menos de sí. 350 CD4, en donde la mortalidad asciende hasta 30%. 30% es un número escalofriante para una enfermedad viral infecciosa, que es una enfermedad prevenible. Y esto tiene un sinnúmero, la aportación más grande de esa cohorte es de México. De los 300, más de 70 o cercanos a los 70 son de la Clínica Condesa, de nosotros aquí en el instituto. ¿Y esto de qué habla? Que las personas inmunosuprimidas sí están en riesgo de Sí, complicaciones. de Y de hecho, morirse, y de de morir. hecho eso te iba a decir que desde el inicio fuimos como identificando los grupos de riesgo, pero ahorita ya estamos en ese momento en el que los grupos de riesgo son los que están siendo más afectados. Es donde hay que intensificar
las acciones de prevención y hay que poner todo el diagnóstico y la prevención a su disposición, porque es la comunidad que se puede ver más afectada y se corre el riesgo de que ahí se quede estacionado, ¿no? Que no termine de desaparecer así tan rápido como estábamos pensando, porque parte del problema en estas personas es que su sistema inmune no hace esa respuesta inmune fantástica, duradera, de la que estabas hablando al inicio, ¿no? Y bueno, quiero decir que la región de Latinoamérica es una de esas regiones que ha contribuido con más casos de Mpox recientemente, pero que además, desde el punto de vista de VIH en específico, para hablar de estas personas que están en mayor riesgo, es una región en donde del 20 al 30% de las personas que viven con VIH no saben que tienen VIH y donde el diagnóstico es tardío. Entonces, en esta corte se hace alusión a que muchas personas que llegan con Mpox grave es cuando se dan cuenta que viven con VIH. Sí. O sea, no se percibían con inmunosupresión. Claro, ¿sí? Como tuberculosis, ¿no? Que de pronto... Correcto. Entonces, este es un problema común. También hay trasplantados en donde se ha visto Mpox grave. Y la otra cosa que dice el reporte, que no sé si quieras ir a eso, pues es lo de las muertes. Sí. Quería ver un poco primero así como tratando de actualizar algo nuevo, relevante del virus, de la patogénesis, de la transmisión. En realidad eso se descifró más o menos pronto, ¿no? Pues la verdad es que la información ya está y como la respuesta en los países más afectados de Europa y de Estados Unidos, y ellos llegaron a un casos cero, básicamente, con las herramientas de prevención y tratamiento, pues la investigación paró, porque casualmente son los lugares Qué terror, donde hay recursos para hacer investigación. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros somos parte de esta colaboración que se llama AIDS Clinical Trial Groups. Nuestro sitio aquí en Nutrición es un sitio de investigación y estamos tratando de abrir con muchas dificultades regulatorias y todo, administrativas, jurídicas, etcétera, abrir nuestro sitio para un estudio que se llama STOMP. Este estudio quiere probar, porque acuérdense que el Tecovimab, que es el antiviral, se ha dicho que teóricamente tiene este beneficio, pero no sabemos qué tanto beneficio es entre que si se da o no se da. Porque, sí, además más difícil porque ya no hay casos para hacer el estudio clínico. Exacto, entonces ahí son 3 brazos. Si llega alguien con datos de moderado a grave, se pasa a tratamiento, es el brazo C. Pero si tienen casos leves, entonces se aleatoriza placebo o tratamiento. Confirmaron 9 casos, hay 40 casos que en total que están siendo estudiados. Llama la atención, en el periodo se confirmaron 9 defunciones, ¿no? Que son pues como datos que se van ahí sumando y que llevamos, que son 3,965 casos en lo que va de la epidemia. Exacto, entonces, a ver, vamos a poner ahí la tabla para que nuestros escuchas sepan. Por ejemplo, en los Estados Unidos está registrado más de 30,000 casos con 44 defunciones. Para que se echen la matemática. La matemática, aquí son 3,900 con 14 defunciones. O sea, la relación es abismalmente distinta a favor de una mortalidad altísima en y que nuestro país, esto en parte y es probablemente más alta que cualquiera de Perú y Brasil. Sí, y no necesariamente es de que aquí se porta peor el virus, más bien es que allá se diagnostica mucho más, la facilidad de diagnóstico hace que tu universo de pacientes sea más amplio y entonces las defunciones ahí ya se van como diluyendo, entonces, ¿no? Proporcionalmente. Dos cosas importantes. Una obedece a que hay un subregistro de casos. Entonces tu común denominador se hace más pequeño.
Ujú. y por eso entonces se hace muy grande la mortalidad. Eso puede ser una razón, no porque el virus sea más letal aquí, ¿sí? Pero también hay que decir que es muy importante, Perú y Brasil Perú, sí, de han hecho Perú. solicitado vacunas y ya las tienen, y desde hace meses, ¿eh? Entonces, esto sí hace la diferencia probablemente. Sí. De hecho, Perú en las últimas semanas, Perú es el que más casos ha reportado. Bueno, porque tienen una actitud proactiva Para el de diagnóstico, diagnóstico, porque totalmente. así, pues, tú haces diagnóstico, aíslas, identificas e informas, ¿no? O sea, Ujú. otra vez, nuevamente volvemos a lo que alguna vez dijimos aquí con el COVID, ¿no? Las tres Is de los brotes de pandemias, ¿no? Identificar, aislar e informar. Ujú. Entonces, si nosotros no tenemos una buena capacidad de identificar, no estamos aislando a todos y luego pues no podemos informar correctamente. Pero lo que sí puedo decir es que este aumento de 5 muertes a 14 muertes obedece a que se formó un comité, que luego se volvió a formar otro comité Sí, 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 que para ver revisó. expertos que revisaron y todavía hay pendientes, Mao. Entonces, esto sí es súper alarmante, ¿no? O sea, como que a pesar de esto, no tenemos nada y tenemos que considerar que todas las enfermedades infecciosas, todas, tienen que ver con el comportamiento humano. No, esta no es la excepción. Y en noviembre es el mes del orgullo y donde la población más afectada habrá comportamientos que probablemente favorezcan a esto. De hecho, así empezó el brote. Entonces, no estamos preparados. Y no se ve como tampoco actitud así para hacerle frente francamente, ¿no? Y la gente sí se muere, Mau, sí se Y muere. quizá ya pasó el momento de decir es que pues solo hay, creo que hay dos vacunas, ¿no? Y pues toda la estaba acaparando Estados Unidos y no sé, yo creo que ahorita ya estamos en otro momento, ya podría implementarse una estrategia de vacunación muy dirigida, muy, digamos, relativamente sencilla, por decirlo menos, y que podría ser muy efectiva, sobre todo en la población de mayor riesgo, ¿no? Sí, 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 Recuérdanos sí. dónde están los riesgos. Casi todas las series reportan en su gran vasta mayoría, por arriba del 95%, a hombres que tienen sexo con hombres, o sea, que tienen un Ujú. antecedente de transmisión por vía sexual. Eso no quiere decir que no se hayan detectado en mujeres, Sí, no. en personal de salud, incluso en niños Ujú. y en personas transgénero. Entonces, casi todos tienen un antecedente sexual, pero pues tampoco el personal de salud ha tenido acceso a la vacunación, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente ahí eso quería hacer énfasis en que puede ser que hay una parte del contagio natural o el contagio propio de la epidemia, pero hay un contagio incidental que es el de la atención de la salud, sobre todo porque no creo que haya habido suficiente capacitación para el personal de salud como para ya deben de ir varios casos de personal en salud, de personal de salud, ¿no? De que se Sí, contagian o sea, la serie, si tú accidentalmente. te fijas, hay una proporción pequeña, pero sí está acotado y Sí. registrado que el personal de salud ha sido afectado. Hay mucho tipo de inmunosupresiones, ¿no? Con las que Sí. uno vive diariamente. Entonces, yo sí creo que para mí este tema es alarmante, Mauricio, aunque sean 14, no es un tema de cantidad, es un tema de por qué llegamos a eso. Y sí siento que si tienes una enfermedad que es prevenible, con una que sea prevenible es adecuada, ¿no? O sea, Además, lo con una que que puedas prevenir vale la pena. sí, lo que claramente se vio en otros países, pienso Estados Unidos, Canadá, España, Francia, el Reino Unido, fue que la vacunación marcó una diferencia importantísima, Sí, y ¿no? también son oportunidades de atención. Digamos que esa misma población se beneficia de hacerse el testeo de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, son oportunidades de atención de la salud sexual, de oferta, por ejemplo, de tratamiento para prevenir VIH, como lo es la PrEP, la profilaxis Ujú. preexposición. Entonces, estas oportunidades se están perdiendo porque no hay programas establecidos. Y esto debería de ser realmente, pues, o sea, como
deberíamos de buscar ese camino, ¿no? Siempre abogar por una cultura de la prevención en salud. La otra cosa que creo que también es muy importante decir es que los casos que se reportaron como fatales y graves son personas que tienen lesiones necróticas progresivas súper dolorosas, Mauricio. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Las personas sufren. Es una condición muy cruel cuando se Sí. ponen graves. Aparte del asunto, de lo que está ocurriendo, es como esta perspectiva, ¿no? De la salud pública, de los millones de personas, a de pronto ya a implementar medidas y acciones para poblaciones muchísimo más pequeñas, pues que podrían instrumentarse con la misma comunidad. O sea, yo creo que una parte importantísima del logro y el avance y pues lo que se ha hecho con VIH es que la comunidad se ha ayudado y ha construido sus redes, sus estrategias, ¿no? Y Exacto. hay un acompañamiento institucional más o menos robusto. Y ahí tenía que haber entrado Exacto. Y este verlo como asunto. una oportunidad para Sí, otro tipo de enfermedad. Y lo que pasó es que se les abandona, pero también al personal de salud, o sea, nuevamente los infectólogos, nos estamos encontrando con este daño moral que tiene que ver con no poder ofrecer nada a gente que está sufriendo, como lo vimos con el COVID, por estar rebasados por el sistema de salud y ser insuficiente. Ahora otra vez vemos gente que aunque sean poquitos, no tienes que ofrecerle. no hay un protocolo de vacuna o un protocolo de medicamento, dices que está atorado en... Entonces tú llegas y entonces le dices a, ¿cómo se llama? A tu paciente, ¿te duele? Sí, muchísimo. Bueno, le voy a subir aquí este analgésico, no sé qué. Oiga, doctor, ¿hay algún tratamiento? No, no tengo tratamiento. Pomadita. O sea, híjole, ¿no? O sea, también nosotros en nuestro papel, pues esto es traumático, Sí, es ¿no? frustrante. Obviamente los más afectados son las personas que le suceden, ¿no? No estoy diciendo que nosotros somos las víctimas, pero también lo somos, ¿no? Además, como ya lo mencionabas de pasada hace rato, o sea, el transcurrir natural implica que te aísles 20 días, 21 días, para que ya el riesgo de contagio sea más bajo. Eso si no estuviste ya con lesiones contagiando a otras personas, pero si veíamos que con COVID aislarse 5 días estaba complicado, 7 días, ¿no? De hecho, luego le regateábamos que si Claro, 14, que si 10, que si pero 7, que si... ¿no? piensa en circunstancias de gente en situación de calle, trabajadores sexuales en Europa les daban incentivos para manutención durante el aislamiento porque es gente que trabaja, de eso come, y así un sinnúmero de personas. O sea, también una cosa que pasó con el COVID es que las personas no podían aislarse. Y este aislamiento era real, este aislamiento es mucho más prolongado. Entonces, o sea, pareciera como que no aprendimos nada. Entonces, Y que son diferentes, ¿no? También las estrategias son diferentes, la dimensión de la epidemia es completamente diferente, pero precisamente porque esta está mucho más compartamentalizada, se hubiera antojado un abordaje diferente. pero la comunidad, Mauricio, lo siente Sí, como abandono, una como... homofobia institucional o Sí, LGTB-fobia institucional porque no les dan herramientas para su derecho a la salud. sí. Entonces, hay muchas formas de ver esto y sí es importante todas las voces, o sea, por eso qué bueno que tocas todo este tema. ¿Qué perspectivas ves? Primero, desde el punto de vista de la enfermedad propiamente, ¿se va a pagar? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a estacionar en alguna población? ¿En algún... ¿tú qué estás viendo de eso? Pues mira, cualquier predicción que yo haga, no importa, ¿no? Lo que diga hoy, mañana no va a ser Exacto, cierto, no se con lo puede. cual, entonces, tomen esto con todo esto anterior que estoy diciendo. Pero pienso que se viene nuevamente el mes del orgullo, pienso que esto no, esto sigue activo, pienso que hay un subregistro, no tendría por qué irse si no tenemos herramientas para que se vaya. En España se ha reportado un caso de reinfección en una persona no vacunada
todavía la información es muy escasa y quiero que se tome Ujú. con reserva, pero son datos que abonan a que esto sea impredecible, pero que a mí, personalmente, con el expertise y la información que tengo hasta este momento, me invitan a pensar que esto no se va a ir fácil y que yo preferiría ser pesimista y tomar medidas acorde a eso en beneficio de todos. ¿Cuál sería el problema de vacunar a toda la población? No, pero eso es impensable, ¿no? O sea, Pero no se puede, pero a la población en riesgo me refiero. ¿Cuál sería el problema? no, ponle el gasto, pero pues tampoco, o sea, para como se desperdicia el dinero en otras cosas, ¿no? O sea, la prevención no debe de verse como un gasto y ese ha sido un problema de una mentalidad que hemos tenido en Latinoamérica, que invertimos muy poco en prevención. Y ya ahorita hay datos suficientes para decir, ok, vamos a vacunar a estas y estas y estas. Y Personas, este asunto de que tiene que haber evidencia de que funciona una vacuna o no, la gente actuó con el problema como una papa caliente en la mano, tomando decisiones a su mejor entender, y así se solucionó. Ellos ya no van a hacer un estudio de costo-efectividad porque ya acabaron con el problema, ¿no? Y no va a haber pacientes suficientes para hacer un estudio de eficacia, ¿no? Imagínate, ¿quién se va a aventar a hacerlo ahorita, no? ¿En dónde? Un poco lo que está pasando con las vacunas, la siguiente generación de vacunas de COVID, pues ya sobre una base de una inmunidad brutal, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, no, pues ahora con los datos indirectos que hay, debería de ser suficiente para decir, o sea, ¿cuál es el problema de la vacunación? Como si eso hiciera daño, ¿no? Y tenemos que quitarnos esa cultura. Los recursos tienen que ser bien utilizados y en eso estoy de acuerdo, bien administrados, pero la prevención nunca está de más. Es como cuando llega un paciente, no tiene dinero para sacarse anticuerpos de hepatitis B y tú no sabes. Le digo, pues vacúnate, ¿no? Porque estás en riesgo. Uh-huh. Y si tiene suficientes anticuerpos y aún así se vacuna, ¿qué va a pasar? Nada. Pero es una oportunidad de prevención, ¿sí? Sí. Y yo haría énfasis en la población de mayor riesgo. O sea, ahí es donde hay que... Claro. Donde hay que tener esta estrategia. De hecho, yo me quedé en que iban a hacer un estudio clínico con vacuna y que iban a traer vacuna para un estudio clínico y que con ese pretexto se iba a poder vacunar. Pero definitivamente entre el decir y el hacer se cae, ¿no? La realidad nos rebasa y el tiempo se nos vino encima. Doctora Brenda Crabtree, investigadora del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchísimas gracias. ¿Con qué te vas a despedir? Al contrario, con decirles a todos que siempre hay una buena oportunidad para prevenir, que la salud sexual es algo de lo que tenemos que hablar más, que mpox es una oportunidad para ver otros muchos temas que son de relevancia para todos los seres humanos, no solamente para la comunidad en este momento afectada por mpox, ¿no? Y pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.